Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Juan Camilo Grisales Hoyos de Colombia y en nombre de mi equipo de trabajo me gustaría manifestar de que es un honor participar en este encuentro de difusión científica en el que podemos compartir con los diferentes colegas profesionales e investigadores. Como tal, esta ponencia tiene como eje principal la economía circular e innovación en las empresas, en la cual se realiza análisis bibliométrico y revisión sistemática. Perfecto, entonces para contextualizar la problemática, iniciamos resaltando que en la actualidad es evidente que en las empresas se innova constantemente y dichas innovaciones en la gran mayoría de la parte van enfocadas a los productos como tal, siempre con el fin de generar valor agregado y tener esa ventaja competitiva en los mercados. El hecho de enfocarse solamente en la innovación, en el producto y dejar de lado factores importantes como lo son los procesos, estrategias, factores culturales y sociales han llevado a enfrentar problemáticas a nivel mundial, como lo es el desabastecimiento de materias primas y altos niveles de los volúmenes de desechos sin tratamientos adecuados, que dejan como resultado muchos daños irreparables para los ecosistemas. Otra de las problemáticas que se identifica es el modelo lineal o tradicional de producción que se enfoca principalmente en producción, consumo y desechar, que no se analiza de forma prospectiva el agotamiento de los recursos naturales y es por eso que la economía circular nace como respuesta a esos procesos de innovación, ya que en muchas ocasiones, como ya lo mencioné, generalmente consisten en mejorar, reinventar, limitándose al producto de forma que Martínez y Porceli en un estudio que realizaron en el 2018 definen la innovación como una destrucción creativa, que por el contrario la innovación empresarial debería verse de manera integral. Por otro lado, según la ONU, afirma que para aproximadamente al año 2050 la población llegará a 9,7 mil millones de personas, predominando su concentración en zonas urbanas. En el caso de Colombia, pues la situación no es ajena al panorama internacional y el alto consumo está ligado a la creciente y elevada población que representa un desafío para el gobierno, ya que el sistema económico actual del país se basa en producir, consumir y desechar, cual crea como ese despilfarro de recursos que representan una huella negativa para los ecosistemas, de tal forma que el país produce aproximadamente entre 27 mil y 32 mil toneladas diarias de desechos que tan solo el 35% pueden ingresar nuevamente a la cadena de producción mediante logística inversa y que por ende la falta de políticas, se identificó que la falta de políticas que fomenten la economía verde mediante la recuperación, reutilización y recirculación de los residuos, que son estos los que contribuyen al aumento de los gases del efecto invernadero. Perfecto. Bueno, como objetivo, en base a todo lo anteriormente mencionado, la investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto de la economía circular en la innovación empresarial y se busca analizar un aporte o generar un aporte al campo del conocimiento para lograrlo tenemos como pregunta principal cómo afecta la economía circular en la innovación en las empresas. Y para poder dar respuesta y complementar la pregunta principal, también se generaron preguntas como, ¿cuáles son las principales contribuyentes de las investigaciones respecto al impacto de la economía circular en la innovación de las empresas? ¿Cuáles son los aportes de la economía circular respecto a la innovación? Y última, ¿qué metodologías de investigación se aplican en los artículos que revisamos? Ok, bueno, en cuanto a metodológicamente se utilizó la revisión sistemática de la literatura, de estudios, artículos y análisis bibliométricos que llevan a responder la pregunta principal. Para esto se aplicaron los 6 pasos fundamentales siguiendo los estándares de declaración Prisma, es decir, primero, la formulación de la pregunta. Segundo, elección de base de datos y definición de ecuaciones, en el cual se definió la base Scopus. Tercero, criterios de inclusión y exclusión, teniéndolos como periodo de revisión del 2012 al 2024 y tomando como tipo de documento artículos. ¿Listo? Cuarto, el análisis bibliométrico aplicado a estadística descriptiva para analizar criterios como la identificación de revistas, autores, países, entre otros.
Quinto, se manejaron criterios de evaluación de calidad científica de las publicaciones. Durante el proceso de evaluación se maneja una escala valorativa entre 0 y 1, con el cual se logra determinar la relación de cada uno de los artículos. Y en este caso, la búsqueda arrojaron 948 artículos, de los cuales 136 solamente fueron incluidos en la revisión. Y por último sería el análisis de las categorías. Bueno, en cuanto a la revisión de la literatura, se logró identificar que a finales de los años 70, cuando se empezó a hablar de economía circular, y posteriormente otros autores con sus aportes dieron origen al concepto de economía verde y ecoinnovación. Fueron estos los que actuaron como de una forma u otra como antesala a lo que hoy conocemos como sostenibilidad ambiental. Por consiguiente, Braungar, en un estudio que realizó en el 2005, conceptualiza la economía circular desglosándola en tres pilares: saber reducir, saber reutilizar y reciclar, para así dar como ese entendimiento o incentivar una transformación del pensamiento de producir, consumir y desechar, es decir, el modelo lineal o tradicional que ya mencioné. Son estas en la actualidad innumerables afectaciones a los ecosistemas y recursos naturales. Todo lo anterior nos relaciona directamente con los procesos de producción y por ende la cadena de suministros, por lo cual toma un gran nivel de importancia esta misma, ya que en muchos estudios resalta que el no tener conciencia en cuanto al uso responsable de la cadena de suministro verde, la economía podría verse afectada por un aumento considerable en los precios de los bienes, y todo debido a la escasez global de muchos recursos. Perfecto. Referente a los resultados, se realizó el análisis bibliométrico, en el que se logró identificar inicialmente que a partir del año 2015 se dio lugar a un incremento constante de las publicaciones. Más sin embargo, la mayor concentración de publicaciones se realizó en el periodo 2022 a 2024, representando el 60,65% del total de los artículos analizados. Otro de los aspectos a resaltar es el interés y liderazgo de países europeos como lo fue Italia y Reino Unido, que realizaron estudios y publicaciones como eje central a la economía circular. Y como era de esperar, el área dominante en ese análisis fueron las ciencias ambientales. En los hallazgos, siempre pretendiendo dar respuesta a la pregunta principal, se identificaron 5 categorías en las que se basan los artículos, el cual son: el impacto en la gestión de la cadena de suministros implementando prácticas verdes, que contó con 59 artículos, equivalente al 43,4%. El segundo sería el impacto en las capacidades tecnológicas relacionadas con la gestión ambiental y la ecoinnovación, con 46 artículos, equivalente al 33,8%. El siguiente sería la disminución de la generación de residuos y la emisión de gases contaminantes a través de la mejora en las prácticas productivas, el cual se obtuvieron 14 artículos, equivalentes al 10,3%. El siguiente sería el factor de influencia en la toma de decisiones estratégicas con enfoque hacia la sostenibilidad ambiental, que se obtuvieron 11 artículos, equivalentes al 8,1%. Y por último sería la mejora de desempeño en las actividades empresariales mediante la implementación y o el diseño de nuevos procesos, que se obtuvieron 6 artículos, equivalentes al 4,4%. Bueno, de forma general, la metodología de investigación que resultó como predominante fue la cualitativa, con un 53,7%, seguida por el método cuantitativo con un 24,3%, la mixta con 22%, y por otro lado, los instrumentos más utilizados en este análisis fueron el estudio de caso con 55,1%, seguido de las encuestas con 20,6%, las entrevistas con 17,6%, grupo focal con 3,8% y por último la observación con 2,9%. Bueno, el análisis nos permitió cuestionar la importancia de la toma de decisiones y la evaluación ambiental estratégica hacia un camino sostenible, que se traduce en el desarrollo de maniobras para mitigar los problemas que hoy enfrentamos ante el acelerado agotamiento de los recursos naturales, por lo cual la innovación debe ser vista de forma integral. También se logró identificar que la gestión verde debe integrarse a la cadena de suministro como agente diferenciador, acompañada de prácticas verdes, y esto solo es posible cuando las organizaciones entienden que es su responsabilidad adaptarse a esos nuevos estándares verdes, que esto igualmente llevan a un proceso de innovación.
Otro aspecto que se cuestionó fue el interés o alcance de términos de legislación, regulación y la baja conciencia de los gobiernos como agentes propulsores de cambio, visto desde la falta de concientizar, motivar e incentivar a las organizaciones para poner en práctica la economía verde. Bueno, como conclusión de forma general, toda empresa que esté concientizada, motivada e incentivada en cuanto al impacto que genera la economía circular de forma inherente, impulsa a la innovación empresarial integral. También se resalta el enfoque dominante de forma general en cuanto a las prácticas verdes y la ecoinnovación. Y esto confirma la realidad que se ha estado viviendo a nivel internacional, el cual se traduce en aquella necesidad de transformar aquel modelo lineal o tradicional para lograr obtener impactos positivos ambientales, que se traduce en mejoras de sostenibilidad y competitividad. Perfecto, bueno, entonces, eh, en base a todo lo anterior, se identificaron tres aspectos que tienen un alto nivel de importancia para futuras investigaciones, como lo son la ecoinnovación, las economías emergentes, al igual que la regulación y la baja conciencia de los gobiernos como agentes propulsores de cambio. No siendo más, le agradezco a todos por su atención. Muchas gracias.